Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy, vamos a sumergirnos en un tema que, estoy segura, a muchos de ustedes les interesará, la vida amorosa de nuestros queridos Andercel y Kerem Bürsin. Y no estoy hablando de la serie Love is in the Air, aunque por supuesto, esa fue la chispa que encendió todo. Hoy, vamos a hablar de algo un poco más complicado. Algo que nos habla de la vida real, de las decisiones, los arrepentimientos y cómo a veces, las cosas no salen como las planeamos. Específicamente, vamos a analizar la situación que se generó tras la ruptura de Hande y Kerem, el posterior involucramiento de Hande con Gamze, y la gran pregunta, ¿se arrepintió Hande de haber tomado esa decisión? ¿Qué llevó a este cambio en su vida sentimental? Y, sobre todo, ¿qué podemos aprender nosotros de todo esto? Este tema es súper interesante porque nos permite reflexionar sobre las relaciones, las expectativas, la presión mediática y cómo las decisiones personales pueden tener un impacto profundo en nuestra vida, en la vida de los demás y, por supuesto, en la percepción pública que tenemos de ellos. Así que, prepárense porque vamos a sumergirnos en un mar de emociones, especulaciones y, por supuesto, mucha información. Pero antes de empezar, y como siempre, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchos temas interesantes preparados, incluyendo análisis de series turcas, chismes de celebridades, y mucho más. Así que no duden en suscribirse. Y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subimos un vídeo nuevo. Ahora sí, comencemos. Comencemos por el principio. Para entender bien la historia, necesitamos remontarnos a los momentos álgidos de la relación entre Andercel y Kerem Bürsin. Todos recordamos, o al menos la mayoría de nosotros, la magia que surgió entre ellos en Love is in the Air. La química era innegable, la complicidad palpable y a medida que la serie avanzaba, el amor florecía tanto en la pantalla como en la vida real. Los medios de comunicación, los fans, todos nos enamoramos de esta pareja. Era una historia de cuento de hadas moderna, llena de romance, momentos inolvidables y, por supuesto, mucho drama. La serie, que combinaba a la perfección el romance, el humor y los conflictos emocionales, nos presentó a Eda YLDZ y Serkan Bolat, dos personajes con personalidades completamente diferentes pero irresistiblemente atraídos el uno al otro. La interpretación de Hande como Eda, con su espíritu alegre, su determinación y su corazón generoso, conquistó a la audiencia. Y Kerem, con su mirada intensa, su porte elegante y su vulnerabilidad oculta, nos enamoró a todos como Serkan. La química entre ellos trascendió la pantalla. Los fans comenzaron a especular, a analizar cada mirada, cada gesto, cada interacción en las redes sociales. Los rumores se intensificaron a medida que la serie ganaba popularidad, y la expectativa por saber si su relación traspasaría la ficción se convirtió en un tema de conversación constante. Durante la grabación de la serie, los rumores sobre su relación comenzaron a ser cada vez más fuertes. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo momentos íntimos, y la complicidad que mostraban en las entrevistas y eventos era evidente. Los fans, que ya los adoraban como pareja en la serie, no podían evitar soñar con ver su amor florecer en la vida real. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y mensajes de apoyo. Los hashtags como ¡Hande Kerem Love y ¡Sencalca Pimi Love, el nombre original de la serie, Toca a mi puerta, se hicieron tendencia en todo el mundo. Después de meses de especulaciones y rumores, finalmente confirmaron su relación. Y, como era de esperar, el mundo entero estalló de alegría. Eran la pareja perfecta, la imagen del amor verdadero, el sueño hecho realidad para muchos. Sus apariciones públicas, las fotos en redes sociales, todo era perfecto. Parecían inseparables, cómplices, completamente enamorados.
Y todos creíamos que estaban destinados a vivir felices para siempre. La confirmación de su relación fue un acontecimiento que paralizó a sus seguidores. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación y celebración. Los fans expresaron su felicidad y admiración por la pareja, y las fotos y vídeos de Hande y Kerem juntos se viralizaron rápidamente. Sus primeras apariciones públicas como pareja fueron seguidas de cerca por los medios de comunicación y los fans. Cada evento, cada entrevista, cada foto era analizada al detalle. La atención mediática era abrumadora, pero ellos parecían disfrutar de su amor y no dudaban en demostrarlo en público. Se les veía tomados de la mano, abrazados, compartiendo miradas cómplices. Parecían vivir su propio cuento de hadas, y el mundo los observaba con envidia y admiración. Las redes sociales se convirtieron en su principal plataforma para compartir su amor. Hande y Kerem publicaban fotos juntos, dedicándose mensajes románticos y mostrando su vida cotidiana. Los fans se sentían parte de su historia, y la pareja se convirtió en un referente para muchos jóvenes. Pero, como la vida misma, las cosas no siempre son como las soñamos. Y, lamentablemente, su historia de amor llegó a su fin. La noticia de su separación fue un golpe duro para sus fans. Nadie esperaba que las cosas terminaran así. Y, como siempre ocurre en estos casos, comenzaron las especulaciones. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? ¿Quién tuvo la culpa? Los medios de comunicación y los fans intentaron encontrar respuestas. Algunos culparon a las agendas apretadas, otros a las presiones de la fama, por supuesto, hubo quienes mencionaron terceros en discordia. La noticia de la separación de Hande y Kerem fue un shock para sus seguidores. La pareja, que parecía tan sólida y enamorada, de repente ponía fin a su relación. Los medios de comunicación se apresuraron a informar sobre la ruptura, y las especulaciones sobre las causas se multiplicaron. La falta de una explicación oficial por parte de la pareja alimentó aún más la curiosidad y la especulación. Los fans, desconcertados y tristes, comenzaron a buscar respuestas en las redes sociales y en los medios de comunicación. Las teorías sobre las posibles causas de la ruptura se multiplicaron, desde las incompatibilidades personales hasta las presiones de la fama. Una de las teorías más recurrentes fue la de las agendas apretadas. Ambos actores estaban en el punto álgido de sus carreras, con múltiples proyectos y compromisos profesionales. La falta de tiempo para estar juntos y para mantener la relación a distancia podría haber sido un factor determinante en la ruptura. Otra teoría apuntaba a las presiones de la fama. La atención mediática constante, el acoso de los paparazzi, las opiniones de los fans y las expectativas del público pueden ser muy difíciles de manejar. La presión de mantener una imagen perfecta y de cumplir con las expectativas de los demás podría haber desgastado la relación. Y, por supuesto, no faltaron las especulaciones sobre la presencia de terceros. Aunque no hubo pruebas concretas, los rumores sobre la infidelidad y las nuevas relaciones sentimentales de ambos actores circulaban por los medios de comunicación y las redes sociales. Pero lo que es innegable es que el final de su relación dejó un vacío en el corazón de muchos. Ver a Hande y Kerem separados fue como perder a dos viejos amigos. Y, como suele suceder, la separación dio paso a una nueva etapa, una etapa de decisiones y, en el caso de Hande, de una nueva relación. La separación de Hande y Kerem marcó el inicio de una nueva etapa en sus vidas. Ambos actores se enfrentaron a un futuro incierto, con el peso de la ruptura y la presión mediática sobre sus hombros. La vida sentimental de Hande tomó un nuevo rumbo, y la aparición de Gamze en su vida generó una gran expectación. Aquí es donde entra en juego la relación con Gamze. Poco después de su ruptura con Kerem, Hande comenzó a ser relacionada con Gamze. La información sobre su relación comenzó a circular rápidamente por los medios de comunicación, aunque de manera muy discreta.
Algunos decían que eran amigos, otros que la relación era más cercana de lo que se mostraba. Y, claro, la pregunta que todos nos hacíamos era, ¿es esto algo serio? ¿Será esta la nueva pareja de Ande? La verdad es que, al principio, la información era escasa. Se hablaban de salidas, de encuentros en privado, de gestos cariñosos. Pero la relación se mantuvo en secreto, lejos del foco de los paparazzi y de los medios. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, la relación se hizo más evidente. Empezaron a aparecer juntos en eventos, a compartir fotos en redes sociales y a mostrarse más abiertos con su relación. La entrada de Gamze en la vida de Ande generó gran interés. Gamze, cuyo perfil público era menos conocido que el de Kerem, despertó la curiosidad de los fans y los medios de comunicación. La relación se mantuvo en secreto durante un tiempo, pero poco a poco fue haciéndose más pública. Los primeros indicios de la relación entre Ande y Gamze fueron sutiles. Salidas discretas, encuentros privados y gestos cariñosos que alimentaron los rumores. La pareja intentó mantener su relación lejos del foco mediático, pero la persistencia de los paparazzi y la curiosidad de los fans hicieron que la información se filtrara. Con el tiempo, Ande y Gamze se mostraron más abiertamente. Empezaron a aparecer juntos en eventos públicos, a compartir fotos en redes sociales y a dejar ver su complicidad. La relación se hizo más evidente, y la pregunta sobre si Ande había encontrado una nueva pareja se convirtió en una realidad. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Porque, de acuerdo con la información que ha circulado, y aunque no podemos asegurar que sea 100% verídica, se dice que Ande, tras vivir esta experiencia con Gamze, comenzó a sentir cierto arrepentimiento por haber terminado con Kerem. ¿Qué llevó a Ande a sentir esto? ¿Por qué esta decisión? Hay varias posibles explicaciones, y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero siempre basándonos en la información disponible y en el análisis de la situación. La supuesta sensación de arrepentimiento de Ande tras su relación con Gamze ha sido objeto de debate entre los fans y los medios de comunicación. La idea de que Ande pudiera estar reconsiderando su decisión de separarse de Kerem generó un gran interés. ¿Qué la llevó a sentir ese arrepentimiento? ¿Cuáles fueron los factores que influyeron en su estado de ánimo? Primero, la idealización. Es común, después de una ruptura, idealizar lo que se ha perdido. Recordamos los buenos momentos, las cualidades de la persona y olvidamos, o minimizamos, los problemas que llevaron a la separación. Puede que Ande, al estar en una nueva relación, haya comenzado a comparar y a darse cuenta de lo que realmente significaba Kerem para ella, lo que no había valorado o lo que, quizá, no había sabido apreciar en su momento. La idealización de la relación con Kerem podría haber jugado un papel importante en el supuesto arrepentimiento de Ande. Tras la separación, es común que se recuerden los buenos momentos y las cualidades positivas de la persona, mientras que los problemas y las dificultades se minimizan o se olvidan. La comparación entre su relación pasada y su nueva relación con Gamze podría haber llevado a Ande a idealizar su relación con Kerem, a darse cuenta de lo que había perdido y a lamentar su decisión. La idealización puede ser un proceso psicológico complejo. Después de una ruptura, es común que la mente se centre en los aspectos positivos de la relación, olvidando los problemas y las dificultades que llevaron a la separación. Los buenos recuerdos, la complicidad, los momentos felices se magnifican, mientras que los malos momentos y las incompatibilidades se minimizan o se olvidan. Este proceso puede llevar a la persona a sentir arrepentimiento y a cuestionar su decisión. Segundo, la presión mediática y las expectativas. Ande y Kerem eran una de las parejas más queridas del momento. Su relación era el centro de atención, y su separación fue un tema de debate constante. Es posible que, al estar con Gamze, Ande se sintiera presionada para encajar en un nuevo molde, para mostrar una imagen de normalidad y para demostrar que podía seguir adelante. Y, tal vez,
esta presión la llevó a tomar decisiones que no eran las más adecuadas para ella. La presión mediática y las expectativas del público podrían haber influido en las decisiones de Ande después de su separación con Kerem. La atención constante de los medios de comunicación, los comentarios de los fans y las expectativas de una nueva relación podrían haberla llevado a tomar decisiones apresuradas y a intentar encajar en un nuevo molde. La presión de mostrar una imagen de normalidad y de demostrar que había superado la ruptura podría haberla afectado emocionalmente. Las celebridades, especialmente las que tienen una vida sentimental pública, están expuestas a una gran presión mediática y a las expectativas del público. Los medios de comunicación y los fans analizan cada uno de sus movimientos, y sus relaciones son objeto de debate constante. La presión de mantener una imagen perfecta, de cumplir con las expectativas de los demás y de evitar el escrutinio público puede ser abrumadora. Tercero, las diferencias en la compatibilidad. A pesar de la química que hubo entre Ande y Gamze, es posible que, con el tiempo, se hayan dado cuenta de que no eran compatibles. Que sus personalidades, sus aspiraciones o sus estilos de vida no encajaban. Y, al darse cuenta de esto, Ande pudo haber echado de menos la conexión especial que tenía con Kerem, la complicidad, los sueños compartidos. La falta de compatibilidad con Gamze podría haber sido un factor importante en el supuesto arrepentimiento de Ande. A pesar de la química inicial, es posible que las diferencias en sus personalidades, aspiraciones y estilos de vida hayan dificultado la relación a largo plazo. La comparación con la conexión especial que tenía con Kerem, la complicidad y los sueños compartidos podría haber llevado a Ande a lamentar su decisión. La compatibilidad en una relación es un factor crucial para su éxito a largo plazo. Las diferencias en las personalidades, los valores, las aspiraciones y los estilos de vida pueden generar conflictos y dificultades. La falta de compatibilidad puede hacer que la relación se desgaste con el tiempo y que la pareja se sienta insatisfecha. Cuarto, el impacto de la fama. Las relaciones en el mundo del espectáculo son difíciles, sometidas a una presión constante. La fama, el acoso de los paparazzi, las opiniones de los fans, pueden desgastar cualquier relación. Puede que Ande, al intentar una nueva relación, se haya dado cuenta de lo difícil que es encontrar a alguien que entienda su estilo de vida, sus compromisos profesionales y la necesidad de privacidad. El impacto de la fama en las relaciones sentimentales es innegable. Las parejas de celebridades se enfrentan a una presión constante, al acoso de los paparazzi y a las opiniones de los fans. La dificultad de mantener la privacidad, los compromisos profesionales y la falta de comprensión de su estilo de vida pueden desgastar cualquier relación. Ande, al intentar una nueva relación después de su separación con Kerem, podría haber experimentado de primera mano las dificultades inherentes a las relaciones en el mundo del espectáculo. Las relaciones sentimentales en el mundo del espectáculo son un desafío constante. La fama, el acoso de los paparazzi, las opiniones de los fans y la falta de privacidad pueden desgastar cualquier relación. Las parejas de celebridades se enfrentan a la dificultad de mantener una vida normal, de compaginar sus compromisos profesionales y de proteger su intimidad. En resumen, existen diversas razones por las que Ande podría haberse arrepentido. La idealización de lo perdido, la presión mediática, la falta de compatibilidad con Gamze y las dificultades inherentes a las relaciones en el mundo del espectáculo. Es importante señalar que esta información, como mencioné antes, es en gran medida especulativa. No tenemos acceso directo a la mente de Ande ni a sus sentimientos. Pero, al analizar la información disponible, las reacciones de los fans, y la dinámica de las relaciones en el mundo del espectáculo, podemos construir una imagen plausible de lo que pudo haber sucedido. La especulación sobre el supuesto arrepentimiento de Ande es inevitable. Al no tener acceso directo a sus sentimientos y a sus pensamientos, los fans y los medios de comunicación se basan en la información disponible,
en las reacciones de los demás y en la dinámica de las relaciones en el mundo del espectáculo para construir una imagen plausible de lo que pudo haber sucedido. Es crucial recordar que Andercel es una persona, con sus propios sentimientos, deseos y decisiones. No podemos juzgarla ni criticarla por sus elecciones. Lo importante es entender que las relaciones son complejas, que las decisiones que tomamos tienen consecuencias y que todos, en algún momento de nuestras vidas, nos equivocamos. La importancia de la empatía y la comprensión es fundamental al analizar la vida sentimental de Ande. Es crucial recordar que es una persona con sus propios sentimientos, deseos y decisiones. No podemos juzgarla ni criticarla por sus elecciones, sino tratar de entender las circunstancias que la llevaron a tomar esas decisiones. En este caso, la historia de Ande nos enseña valiosas lecciones sobre el amor, el arrepentimiento y la importancia de escuchar a nuestro corazón. Nos recuerda que a veces, las decisiones que tomamos bajo presión o por impulso, pueden no ser las mejores para nosotros. Y que, al final del día, lo más importante es ser fiel a uno mismo y buscar la felicidad, aunque el camino no siempre sea fácil. El análisis de la historia de Ande ofrece valiosas lecciones sobre el amor, el arrepentimiento y la importancia de la autenticidad. Nos recuerda que las decisiones que tomamos bajo presión o por impulso pueden no ser las más adecuadas para nosotros, y que es fundamental escuchar a nuestro corazón y ser fieles a nosotros mismos. En el caso de Kerem Bürsin, es evidente que ha seguido adelante con su vida, dedicándose a su carrera y a sus proyectos personales. Ha demostrado madurez y profesionalismo, y ha mantenido una relación respetuosa con Ande, a pesar de las circunstancias. La actitud de Kerem Bürsin después de la ruptura con Ande es admirable. Ha demostrado madurez, profesionalismo y respeto, centrándose en su carrera y en sus proyectos personales. Ha evitado polémicas y ha mantenido una relación cordial con Ande, demostrando que es posible superar una separación de forma civilizada. En conclusión, el caso de Ande y Kerem, y la supuesta relación con Gamze, es un claro ejemplo de cómo las decisiones personales pueden tener un impacto significativo en nuestra vida y en la de quienes nos rodean. Aunque la historia no haya terminado como muchos esperábamos, es importante aprender de ella, reflexionar sobre nuestras propias decisiones y recordar que el amor, la felicidad y el crecimiento personal son procesos constantes que requieren tiempo, esfuerzo y sobre todo, honestidad con uno mismo. El análisis del caso de Ande y Kerem ofrece valiosas reflexiones sobre el impacto de las decisiones personales en nuestra vida. Nos recuerda que el amor, la felicidad y el crecimiento personal son procesos constantes que requieren tiempo, esfuerzo y honestidad con nosotros mismos. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan encontrado interesante esta reflexión sobre la vida de Ande y Kerem. Sé que el tema da para mucho y me encantar. Y a saber sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Ande se arrepintió? ¿Por qué? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos y debatir sobre este tema. La interacción con los fans es fundamental en este tipo de análisis. La invitación a compartir sus opiniones y a debatir sobre el tema fomenta la participación y enriquece la discusión. Las respuestas de los fans pueden ofrecer perspectivas interesantes y ampliar el análisis. Muchas gracias por ver el vídeo, por estar ahí, por su apoyo y por su tiempo. Espero que hayan disfrutado este análisis. Recuerden que en este canal nos apasiona hablar de series turcas, de farándula y de todo lo que tiene que ver con el mundo del entretenimiento. La despedida es un momento importante para agradecer a los fans por su apoyo y para recordarles el contenido que se ofrece en el canal. La mención de los temas que se abordan y la invitación a suscribirse y activar la campanita son estrategias efectivas para mantener el interés de la audiencia. Y como siempre, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos, tenemos mucho contenido interesante esperándolos. Activen la campanita para no perderse nada.
Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.